Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente y su misterio revelado. Episodio a episodio, avanza firme y enfocado. Con Happy a tu lado, guiando cada paso. Tienes una vocecita en la cabeza que te dice: no hagas eso, eres un desastre, deberías estudiar más. Bueno, pues según el protagonista de hoy, eso no eres tú, es tu super yo intentando amargarte la fiesta. Bienvenidos a Historia de la Psicología. Hoy volvemos al diván, pero la cosa se pone seria. Si en el episodio anterior Freud nos hablaba de sueños y deseos, hoy se pone el traje de arquitecto y nos trae los planos definitivos de tu mente, el famoso trío calavera, ello, yo y super yo. Además, descubriremos por qué Freud se volvió un cascarrabias pesimista que creía que la felicidad es imposible. Y veremos cómo sus propios hijos académicos, Jung y Adler, se rebelaron contra él. Y por cierto, si te gusta el contenido, suscríbete ahora mismo. Dale al botón o tendré que decirle a mi jefe que el algoritmo me odia y me iré al paro. Y créeme, mi super yo no lo soportaría. Sara, Daniel, explicadme quién conduce mi cerebro. Saludos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar un material, de verdad fascinante, que nos ha hecho llegar Cristina. Sí, desde aquí muchas gracias, Cristina. De verdad que sí, gracias, porque nos propones un viaje a un territorio lleno de recovecos. Vamos a ver qué pasó con el psicoanálisis después de Freud. Es que es una pregunta clave, sí, porque solemos tener una imagen de Freud casi monolítica, ¿no? Pero el material que nos envías, este capítulo sobre los desarrollos y alternativas, nos muestra que su propia teoría tuvo un giro dramático. Totalmente. Y que tras su muerte, el psicoanálisis estalló en 1000 pedazos, algunos, la verdad, casi irreconocibles. Y el punto de inflexión que marcan las fuentes es clarísimo. El Freud de después de 1920 no tiene casi nada que ver con el de antes. Nada que ver. Y no es un cambio teórico en el vacío, el texto es muy claro al respecto. Para nada. Le atraviesan la Primera Guerra Mundial, la muerte de una de sus hijas, su propio diagnóstico de cáncer. El mundo se le había vuelto un lugar, mucho más oscuro. Y esa oscuridad, claro, se filtra directamente en su teoría. Toda esa primera etapa centrada en la pulsión sexual, en la libido como motor de casi todo. Sí. De repente se le queda corta. La brutalidad de la guerra, esa capacidad humana para la destrucción masiva, pues no se podía explicar solo con la sexualidad reprimida. Hacía falta algo más. Hacía falta algo más, exacto. Y aquí es donde la cosa se pone casi mitológica. El material describe cómo Freud reformula toda su visión de la psique humana como un campo de batalla entre dos fuerzas cósmicas. Sí, sí. Ya no es solo la libido. Ahora hay dos titanes luchando en nuestro interior. Exacto. Por un lado, mantiene a Eros, que es el instinto de vida. Es todo lo que nos empuja a unirnos, a construir, a crear, a sobrevivir, a amar. La fuerza cohesiva del universo, si quieres. Vale. Pero la gran y terrible novedad es que le planta un oponente a su altura. Tánatos. Tánatos. El instinto de muerte. Suena tremendo. ¿Qué es exactamente? ¿Es un deseo de morir? Es más profundo y perturbador que eso. Es una tendencia fundamental de todo lo vivo a volver a su estado anterior, al estado inorgánico, a la quietud absoluta, a la nada. ¡Ostras! Una especie de pulsión por la autodestrucción que anida en lo más profundo de nosotros. Y ahí es donde cambia la concepción de la violencia, ¿no? Ahí es donde lo cambia todo. A ver, que esto es importante. Antes, la agresión se veía como una reacción. Alguien te frustra y tú, respondes con agresividad. Eso es. Pero para este nuevo Freud, la agresión primaria ya no es una reacción, es el instinto de muerte, tánatos, que para no aniquilarnos a nosotros mismos lo desviamos. Lo proyectamos hacia afuera. Lo proyectamos hacia afuera. Hacia los demás. O sea, la violencia y la crueldad no son un fallo del sistema, son una característica esencial de nuestra psique. Es una idea de un pesimismo brutal. Es que te vuela la cabeza. Implica que la paz es la excepción y el conflicto es la norma, porque llevamos el motor de la destrucción dentro. Exacto. Y claro, con esa idea en mente, su visión de la sociedad tenía que cambiar por completo. El texto subraya que se vuelve increíblemente escéptico con cualquier idea de felicidad o de progreso humano ilimitado. Por supuesto. A ver, si somos bombas de relojería andantes, ¿cómo demonios conseguimos vivir juntos en ciudades, en sociedades complejas, sin matarnos a la primera de cambio? Buena pregunta.
Y su respuesta es una de las ideas más potentes y, yo creo, más vigentes del siglo XX. La civilización tiene un precio. La civilización tiene un precio, el famoso malestar en la cultura. Exacto. Para no destruirnos, creamos la cultura. Normas, leyes, moral, religión, toda una estructura gigantesca diseñada para reprimir y contener esos impulsos primarios, tanto los de Eros como, sobre todo, los de Tánatos. Es la jaula que nos ponemos a nosotros mismos para sobrevivir. Esa es la imagen perfecta. Pero claro, toda esa energía reprimida tiene que salir por alguna parte, no se desvanece sin más. No, claro. Y aquí es donde entra un concepto que siempre se menciona, pero que a veces no se entiende del todo. La sublimación. La sublimación es la válvula de escape aceptable. Es el mecanismo por el cual reconducimos esa energía pulsional bruta hacia fines que la sociedad valora. Como el arte, la ciencia. El arte, la ciencia, el trabajo, la creación cultural. En lugar de expresar la agresividad directamente, un cirujano la usa para cortar con precisión. Entiendo. O en lugar de la pulsión sexual directa, pues un artista crea una obra de una belleza arrebatadora. Suena como una solución bastante elegante, ¿no? Transformamos lo malo en algo bueno. Sí, pero aquí está la trampa, y el texto lo deja clarísimo. La sublimación nunca, jamás, proporciona una satisfacción completa. Nunca. Nunca. Siempre queda un resto, una tensión, una insatisfacción de fondo. El instinto original nunca se ve plenamente realizado. Entonces, lo que Freud nos está diciendo es que esa sensación de que algo falta, esa insatisfacción de fondo que a veces sentimos aunque todo vaya bien, Ajá. no es un fallo personal. Es el precio que pagamos por no vivir en el caos. Ese es el peaje inevitable. La civilización, por diseño, nos deja permanentemente un poco infelices. Es una idea terrible y lúcida a la vez. Vivir en sociedad implica renunciar a una parte fundamental de nuestros deseos. Y esa renuncia, claro, genera un malestar crónico estructural. Y con este panorama tan sombrío que nos deja Freud, la pregunta que se hicieron todos después de él fue ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro. Y las respuestas, imagino, fueron radicalmente opuestas. Totalmente. Porque aceptar que la infelicidad es nuestro estado natural es difícil de digerir. Ya. Pues el material que nos manda Cristina describe dos caminos principales que son como la noche y el día. Por un lado, en Europa, y sobre todo en Francia, surge la figura de Jacques Lacan, que coge el psicoanálisis y lo lleva a un lugar completamente nuevo y mucho más abstracto. Lacan. Siempre intimida un poco, ¿verdad? Se le asocia con un lenguaje críptico, muy filosófico. Sí, lo es. El texto dice que para él el psicoanálisis trata sobre el sentido y la palabra. Le da un giro lingüístico a todo. Completamente. Sí, para Freud la base era la biología, los instintos. Para Lacan la base es el lenguaje. Él dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como un lenguaje. Sí. Nuestra identidad, nuestro yo, no es algo que nace de dentro, sino que se construye desde fuera, a través de las palabras, de las historias que nos cuentan y que nos contamos. Para aterrizar esto un poco, el texto menciona un concepto que es absolutamente central en Lacan, el estadio del espejo. Sí. ¿Qué es eso? Suena a un momento muy concreto. Lo es. Es un momento que Lacan sitúa entre los 6 y los 18 meses de vida. El bebé, que hasta entonces se ha experimentado como un caos de sensaciones fragmentadas, se ve por primera vez en un espejo. Ajá. Y se reconoce. Pero, y aquí está la clave, lo que ve no es su yo real. Entonces, ¿qué ve? Lo que ve es una imagen unificada, completa, coherente. Una imagen que viene de fuera, un otro. O sea, que la primera vez que decimos ese soy yo, en realidad estamos señalando a una imagen externa, a un reflejo. Exacto. Nuestro yo se funda en esa identificación con una imagen ajena. Por tanto, para Lacan, el yo es, desde su origen, una construcción, una ficción. ¿Hay una alienación fundamental en el núcleo de nuestra identidad? Totalmente. Nunca somos nosotros mismos del todo. Siempre somos esa imagen que hemos adoptado. Esto me recuerda a la obsesión actual con las redes sociales. Nos pasamos el día mirándonos en el espejo de los likes y los comentarios, construyendo una imagen para los demás. Es una analogía perfecta. Parece que Lacan vio nacer Instagram con 80 años de antelación. Vivimos en un estadio del espejo permanente, ¿sí? Y para organizar todo esto, Lacan propone sus famosos 3 registros. Lo imaginario,
que es el mundo de estas imágenes, de las identificaciones. Luego está lo simbólico, que es el gran otro, el lenguaje, la cultura, las leyes, todo lo que nos preexiste y nos moldea. ¿Y el tercero? Y por último está lo real, que es lo más difícil de definir. Es aquello que se escapa al lenguaje, lo que no se puede simbolizar. El trauma, el núcleo duro de la existencia que no podemos nombrar. Un momento, porque esta idea de Lacan es vertiginosa. Si mi yo es una construcción externa, casi un espejismo modelado por el lenguaje y la mirada de los demás, eso choca frontalmente con toda nuestra cultura del sé tú mismo, de encuentra tuyo interior. Frontalmente. Y es fascinante que, mientras en Europa el psicoanálisis se iba por esta vía tan abstracta, al cruzar el charco a Estados Unidos pasara justo lo contrario. Justo lo contrario. El material lo explica muy bien. Muchos psicoanalistas, huyendo del nazismo, emigraron a Estados Unidos en los años 30 y 40, y allí, claro, se encontraron con una cultura radicalmente distinta. Pragmática, optimista. Centrada en el individuo y en el éxito. El pesimismo existencial europeo no iba a vender muy bien allí. Así que tuvieron que adaptar la teoría. ¿Cómo se americaniza el psicoanálisis? Pues surge lo que se llamó la psicología del yo. Y consiste básicamente en cambiar el foco. Se deja de dar tanta importancia al inconsciente reprimido, a los instintos oscuros de Thanatos. O a las construcciones del otro de Lacan. O a eso exacto. El nuevo protagonista es el yo. El yo como el gerente de la personalidad, por así decirlo. Como el héroe de la película. El foco se pone en sus fortalezas, en sus mecanismos de defensa y sobre todo en su capacidad para adaptarse con éxito al entorno. El objetivo de la terapia ya no es tanto desenterrar traumas, sino fortalecer el yo para que el individuo pueda funcionar mejor, ser más productivo y, Feliz. en última instancia, feliz, sí. Pero un momento. ¿Qué tiene de malo querer fortalecer el yo? ¿Suena algo positivo, a empoderamiento, a desarrollo personal? ¿Dónde está la trampa según las fuentes? La trampa, o al menos la crítica principal que señala el texto, es que esta perspectiva puede llegar a ser muy individualista. Al poner todo el peso en la fortaleza interna del individuo y en su capacidad de adaptación, a veces se corre el riesgo de ignorar los factores externos. ¿Te refieres a las circunstancias sociales, económicas? Exacto. Lo que es por un lado muy del sueño americano. Si te esfuerzas, lo consigues. Pero por otro, puede ser increíblemente cruel. Claro. Es como decirle a alguien que sufre por pobreza, por discriminación o por un entorno laboral tóxico que el problema es que su yo no es lo bastante fuerte. O que no se adapta bien. Eso es. La responsabilidad del bienestar, y también del malestar, recae casi por completo sobre los hombros del individuo, haciendo invisibles las estructuras sociales que lo generan. Claro, se convierte en un si eres infeliz, es culpa tuya, lo cual es una carga tremenda. Tremenda. Así que tenemos estos dos psicoanálisis casi antagónicos. Uno europeo, filosófico, que nos dice, tu yo es una ilusión construida por otros. Ajá. Y uno americano, pragmático, que nos dice, tu yo es tu mejor herramienta, tienes que fortalecerla para triunfar. Dos visiones del ser humano que no podrían ser más diferentes y ambas surgen de la misma raíz freudiana. Es increíble. Es que es increíble cómo una teoría puede mutar tanto según el contexto cultural en el que aterriza. Totalmente. Entonces, después de este recorrido, con la teoría fragmentándose y recibiendo críticas por todos lados, ¿qué nos queda hoy? ¿Cuál es el legado perdurable del psicoanálisis, según el material? Pues mira, más allá de la caricatura que a veces se hace, esa que lo reluce todo a una obsesión con el sexo en la infancia, Sí. el gran legado que destaca el texto es que el psicoanálisis abrió por primera vez, de forma sistemática, la pregunta por la subjetividad. Nos obligó a pensar en la complejidad de nuestra vida interior. En que no somos seres tan racionales y transparentes como creíamos. Para nada. La idea que parece resistir el paso del tiempo es esa tensión fundamental que mencionabas al principio, esa lucha interna. Sin duda. Al final, la gran idea que queda, y el texto lo dice muy bien, es que la psicología vive en una lucha constante. Por un lado tienes la biología, nuestros impulsos, la tensión energética del organismo, y por otro la cultura, las normas, que nos dicen, no, eso no se hace. Y nosotros estamos en medio de ese choque de trenes. Somos el resultado de ese choque. Freud nos colocó justo en medio de esa encrucijada. Y las fuentes apuntan a otro legado interesante, que a veces se pasa por alto, relacionado con cómo entendemos el desarrollo infantil. Sí, y es fundamental. Antes de Freud, se pensaba en el desarrollo como algo casi pasivo, como una planta que crece si tiene agua y sol.
El texto resalta que Freud fue de los primeros en proponer que el desarrollo es un proceso de construcción activa. El niño no es un receptor pasivo. No. A través de su acción en el mundo, va construyendo y refinando sus capacidades como la percepción o la motricidad. Es un agente activo en la creación de su propia mente. Una idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue revolucionaria. ¿Muy revolucionaria? Es una exploración realmente increíble de cómo una teoría puede nacer, transformarse por la historia y luego dividirse hasta casi negarse a sí misma. De nuevo, Cristina, muchísimas gracias por la propuesta, porque da para pensar durante días. Desde luego que sí. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final para la reflexión. Una que nace directamente de esa bifurcación tan bestia que hemos comentado. La europea y la americana. Exacto. Tenemos por un lado el yo, que debe fortalecerse para adaptarse y ser feliz, la visión de la psicología del yo norteamericana. Un yo que es el capitán de su propio barco. Y por el otro, el yo de Lacan, que es una construcción hecha desde fuera, a partir del lenguaje y la mirada del otro. Un yo que, desde su mismo origen, es extranjero en su propia casa. Exacto. Dos ideas que, como decíamos, parecen totalmente irreconciliables. Pues la pregunta que nos podríamos hacer es esta. Si aceptamos, aunque sea en parte, la idea lacaniana de que nuestro yo está fundamentalmente constituido por las estructuras culturales y la mirada de los demás, ¿Vale? ¿qué significa realmente adaptarse? Nos adaptamos a nuestras supuestas necesidades internas. ¿O en realidad nos estamos adaptando a las expectativas de ese otro que nos ha formado desde el principio? Dicho de otro modo, cuando intentamos ser nosotros mismos, ¿a quién estamos obedeciendo? Pero para gestionar esta guerra interna entre los instintos de vida y muerte, Freud tuvo que redibujar por completo el mapa de la mente. Claro, es que el mapa anterior ya no servía, ¿no? La idea de una mente unificada, donde la conciencia estaba al mando, pues se venía abajo al observar a sus pacientes. Veía un conflicto constante. Exacto. Veía fuerzas en conflicto, deseos que luchaban contra prohibiciones. Una casa dividida contra sí misma. Se necesitaba una nueva estructura para explicar por qué vivimos en ese conflicto constante con nosotros mismos. Justo, la idea clave aquí es que no somos seres unificados. Somos, en realidad, un campo de batalla, un escenario donde luchan fuerzas opuestas y a menudo irreconciliables. Totalmente. Y para dar sentido a ese caos, Freud propone una nueva topografía, un nuevo organigrama de nuestra psique. Y esa es nuestra misión para el análisis de hoy. Vamos a explorar ese nuevo mapa, esa estructura de la personalidad compuesta por tres agentes en una lucha perpetua. Una bestia impulsiva, un juez interno implacable y el pobre mediador que intenta como puede mantener la paz. Exacto. Una trinidad bastante disfuncional, la verdad. Y entender su dinámica es entender la base de la ansiedad, la culpa y, en general, de gran parte del sufrimiento humano según esta teoría. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por la parte más primitiva, la más caótica, la base sobre la que se construye todo lo demás. Hablemos de esa bestia impulsiva. Hablemos del ello. El ello es el punto de partida. Imagina la energía psíquica en su estado más puro, más primigenio. Es la reserva de todos nuestros instintos, de nuestras pulsiones. Es completamente inconsciente. No tenemos acceso directo a él. Ninguno. Pero es el motor que mueve todo lo demás. ¿Y qué quiere ese motor? O sea, ¿cuál es su objetivo? La gratificación inmediata. El ello opera bajo lo que Freud llamó el principio del placer. No le importa la lógica, no le importa la moralidad, no le importa la realidad exterior. Nada. Nada. Si tiene hambre, quiere comer ahora. Si tiene sed, beber ahora. Si tiene un deseo, exige satisfacerlo en este mismo instante, sin demoras ni concesiones. Es como un recién nacido. Tal cual. Un recién nacido que solo conoce sus propias necesidades y llora hasta que se las satisfacen. No entiende de un luego, de un quizás o de un no puedes. Es puro impulso. Una fuerza de la naturaleza dentro de nosotros. Esto puede sonar un poco abstracto, así que para entender bien la dinámica entre las tres partes, vamos a usar una analogía. A ver. Imaginemos que nuestra mente es un coche en marcha. Me gusta. Es una analogía muy potente para visualizar el conflicto, sí. Dentro de esa analogía, ¿qué papel jugaría el ello? Pues sería el motor. Pero ojo, no un motor cualquiera. Sería un motor de Fórmula 1, un V12
potentísimo, que solo sabe hacer una cosa: Acelerar. pisar el acelerador a fondo, hasta la línea roja. No le importan las curvas, las señales de tráfico, si hay un colegio delante o si la carretera acaba en un precipicio. Nada. Solo quiere velocidad, potencia, gratificación. Ahora. Es energía pura sin dirección ni control. Y un coche que solo tiene un acelerador a fondo es, vamos, un misil sin sistema de guiado. Es una receta para el desastre. La vida en sociedad sería imposible si solo fuéramos ello. Imposible. No duraríamos ni 5 minutos. Necesitamos algo que contrarreste esa fuerza bruta. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque si el ello es el acelerador a fondo, ¿quién pisa el freno? O quizá una pregunta mejor: ¿quién va gritando desde el asiento del copiloto para que pares? Esa es una descripción perfecta para la segunda instancia, el superyo. Si el ello es la bestia impulsiva, el superyo es el juez interno severo. Es la fuerza que se opone directamente al ello. ¿Y de dónde sale ese juez? Porque no nacemos con él, ¿verdad? No en absoluto. El superyo se empieza a formar en la infancia. Es, en esencia, la internalización de las normas, de los valores, de las prohibiciones de nuestros padres y de la sociedad en general. No hagas eso, es malo, o compórtate así para ser bueno. Todo ese código moral se va instalando en tu mente y se convierte en tu superyo. O sea, que llevamos a nuestros padres, o a la idea que tenemos de ellos, metidos en la cabeza para siempre, juzgándonos. Exactamente. Y su objetivo no es el placer como el del ello. Su objetivo es la perfección moral. Busca que nos comportemos de acuerdo con un ideal de conducta, que a menudo es inalcanzable. Y nos castiga. Claro, es la parte de nosotros que nos castiga con sentimientos de culpa, de vergüenza, cuando nos saltamos sus normas, incluso si solo lo hacemos en pensamiento. Y, por otro lado, nos recompensa con orgullo cuando cumplimos sus mandatos. ¿Es esa vocecita? Esa voz que te dice, deberías estar haciendo más, o no eres lo suficientemente bueno. Volvamos a la analogía del coche, que me parece que aquí encaja a la perfección. Si el ello es el motor rugiendo a todo gas, el superyo es ese copiloto histérico, el que se ha memorizado el código de circulación completo y te lo recita sin parar. Sí, el que va gritando: ¡cuidado! ¡Límite de 50! ¡Has pisado la línea continua! Esa maniobra es moralmente reprobable. Nos van a poner una multa catastrófica. Y arderemos en el infierno de los malos conductores. Totalmente. Es ese copiloto cuyo manual de conducción es perfecto e imposible de seguir en el mundo real. No busca un viaje seguro, busca un viaje moralmente perfecto. Le da igual llegar al destino. Exacto. Lo que quiere es que no se infrinja ni una sola norma, por pequeña que sea. Y cada vez que lo haces, te echa una bronca monumental, que te hace sentir fatal. Y lo fascinante es que su tiranía puede ser tan problemática como la del ello. Una persona con un superyo demasiado dominante puede vivir paralizada por la culpa, por la ansiedad, por la incapacidad de permitirse cualquier tipo de placer, porque todo le parece incorrecto. Vale, recapitulemos la situación dentro del coche. Tenemos un motor que ruge pidiendo ir a 200 por hora y un copiloto que chilla pidiendo que paremos en seco si vemos una señal a 3 kilómetros. Es insostenible. Completamente. El coche iría a tirones, se calaría, sería un caos absoluto. Entonces, la pregunta del millón es: ¿quién conduce realmente el coche? Esa es la pieza clave que nos falta. Entre la bestia y el juez tiene que haber un gestor, alguien que tome las decisiones prácticas. Y ese es el yo. El pobre mediador. El que tiene que aguantar a los otros dos. Y además lidiar con el mundo exterior. El yo es la parte de la personalidad que se desarrolla a partir del ello, precisamente para poder enfrentarse a la realidad. Su principio no es el placer. ¿No? Ni la perfección. Su principio rector es el principio de realidad. A ver, desgrana eso del principio de realidad. Pues significa que el yo entiende que no puedes tener todo lo que quieres en el momento en que lo quieres. Su trabajo es mediar entre las demandas primitivas del ello y las restricciones morales del superyo. Y todo eso mientras navega por el mundo real. Claro, intenta satisfacer los deseos del ello, sí, pero de una manera que sea realista, segura y socialmente aceptable. O sea que si el ello dice: tengo hambre, quiero esa tarta ahora, y el superyo grita: no, el azúcar es pecado y engordas, eres un... Glotón, exacto. ¿Qué hace el yo?
Pues el yo dice, vale, calma todo el mundo, entiendo que quieres tarta. No nos vamos a comer la tarta entera de la pastelería a manotazos. Claro, Vamos a esperar a llegar a casa, cortar una porción razonable y disfrutarla como postre. Así se satisface el deseo sin sentirnos culpables y sin que nos detengan por robo. es el que planifica, el que razona, el que aplaza la gratificación. Es el ejecutivo, el que hace la política de la empresa. Exacto. Es la cara que presentamos al mundo. Solemos identificar nuestra conciencia, nuestro yo, con mayúsculas, con esta instancia. Creemos que somos el yo. Pero hay truco. Hay truco. Lo fascinante aquí es que gran parte del trabajo del yo es también inconsciente. No somos conscientes de la brutal negociación que está llevando a cabo a cada segundo entre esas dos fuerzas tiránicas. ¿Y qué pasa cuando esa negociación sale mal? Cuando el yo no puede contentar a los dos. Esa es la señal de alarma. Freud diría que la ansiedad es precisamente eso, la señal de que el yo está perdiendo la batalla, la angustia de que los impulsos del ello se desboquen o de que el castigo del superyo sea inminente. Es el piloto viendo que el coche está a punto de salirse de la carretera. Justo. Cerremos la analogía entonces. Y ahí lo tenemos. El yo es el conductor, un conductor increíblemente estresado, con las manos aferradas al volante, sudando frío. Con una vena palpitándole en la sien probablemente. Sí, totalmente. Intenta escuchar los rugidos ensordecedores del motor que pide más y más velocidad. Al mismo tiempo intenta filtrar los gritos y amenazas del copiloto que exige pureza y perfección. Y mientras gestiona ese infierno interno, Tiene que mirar hacia afuera, a la carretera real, llena de otros coches, peatones, semáforos y obras inesperadas. Su única misión es una: no estrellarse. Evitar el accidente, ya sea por un impulso descontrolado del motor o por una parálisis provocada por el miedo a las multas del copiloto. Su trabajo es mantener el coche en la carretera avanzando de una pieza, evitar que nos volvamos completamente locos. básicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta guerra de tres no es una teoría abstracta que se queda en los libros, no. Es el drama interno que, según este modelo, define nuestra vida psíquica cotidiana. Ya. Es la fuente constante de nuestras ansiedades, nuestras culpas, nuestras defensas y los compromisos que alcanzamos para poder funcionar en el día a día. Es el software invisible, que corre de fondo y que da forma a nuestra personalidad, a nuestras decisiones y a nuestro malestar. Cada vez que procrastinamos, cada vez que sentimos una culpa inexplicable, cada vez que nos contenemos o, al revés, explotamos. Se podría interpretar como el resultado de una de estas negociaciones internas. Exacto. El yo ganando una batalla, perdiendo otra o llegando a una tregua inestable. Es increíble pensar que bajo la superficie de nuestra aparente calma hay un conductor al borde de un ataque de nervios intentando que un motor salvaje y un copiloto fanático no nos lleven al desguace. Esto plantea una cuestión importante, y es la reflexión final que me gustaría dejar sobre la mesa. Si nos identificamos con el yo, con ese conductor que toma las decisiones, ¿hasta qué punto somos realmente libres en nuestras elecciones? Buena pregunta. ¿O es nuestra conciencia, esa sensación de control que tanto valoramos, simplemente el resultado de una negociación desesperada e incesante? Una reacción casi automática para gestionar el ruido del motor y los gritos del copiloto, manteniendo apenas una frágil y quizá ilusoria sensación de que somos nosotros los que llevamos el volante. Así que la pregunta fundamental que los textos de Freud nos obligan a plantear es: ¿cuál es el verdadero precio de vivir en sociedad? Porque todos lo hemos sentido alguna vez, ¿no? Esa extraña insatisfacción de fondo, incluso cuando todo parece ir bien. Hoy vamos a analizar unas reflexiones de Freud sobre la cultura, la felicidad y nuestros instintos más primarios, Sí. para entender por qué creía que el ser humano vive en un estado de malestar que es sencillamente inevitable. Exacto. Y la misión de este análisis es justo esa, desentrañar una de las ideas más provocadoras de Freud. ¿Por qué la felicidad absoluta es, según él, una meta inalcanzable? Los materiales que tenemos delante sugieren que para Freud la civilización nos protege, sí, nos protege de la naturaleza y de nosotros mismos, pero nos cobra un peaje psicológico altísimo. ¿Y cuál es? La represión constante de nuestros deseos más fundamentales. Es como un pacto con el diablo que firmamos sin leer la letra pequeña. Un pacto con el diablo. Me gusta esa imagen. Normalmente pensamos en el origen de la sociedad como algo más racional, ¿no? Un contrato social para vivir mejor. Pero Freud, como siempre, tiene una versión mucho más oscura y dramática. Muchísimo más. ¿Cómo cree él que empieza todo esto? Su teoría es
casi un mito fundacional, una tragedia griega, de verdad. La expone en Tótem y Tabú, y es la base para todo lo que vendrá después en el malestar en la cultura. A ver, A ver, imagina la horda primitiva, un grupo humano dominado por un padre déspota, todopoderoso. vale. Este padre posee a todas las mujeres y tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus hijos. Suena a una tiranía familiar brutal. Los hijos, imagino, no estarían muy contentos con el acuerdo. Para nada. Lo odian y lo admiran a la vez, porque es el ideal de poder al que aspiran. Claro. Un día, hartos de la opresión y del deseo insatisfecho, los hermanos se unen, lo asesinan y, en un acto caníbal, lo devoran, Ostras. para asimilar su fuerza. Es el primer acto colectivo, el primer crimen de la humanidad. Un momento. Un momento. ¿Estamos hablando de un evento histórico real o de una metáfora? Para Freud, la línea es un poco difusa, pero funciona como un mito explicativo fundamental. Lo importante no es tanto si ocurrió literalmente. Sino lo que vino después. Exacto, las consecuencias psicológicas que se derivan de ese acto. Porque una vez que el padre está muerto, el caos no trae la libertad que esperaban. Me lo imagino. Los hermanos empiezan a competir entre sí por el poder, por las mujeres, y la horda amenaza con autodestruirse. Y lo más importante, aparece un sentimiento nuevo, arrollador: la culpa. La culpa por haber matado al padre, que a pesar de todo, también admiraban. Precisamente. Y de esa culpa nace la primera ley, el primer tabú. No matarás, para evitar que se aniquilen entre ellos, y la prohibición del incesto, para repartir a las mujeres y evitar la lucha. Ahí nace la civilización. Ahí nace la civilización para Freud, no de un acuerdo racional, sino de un crimen atroz y el remordimiento posterior. La ley, la moral, la religión, todo surge de la necesidad de controlar los mismos instintos que llevaron al asesinato del padre. O sea que la civilización es, desde su origen, un mecanismo de represión. Exactamente. Entiendo. No es un sistema para maximizar la felicidad, sino para gestionar la culpa y evitar que nos matemos unos a otros. Eso lo cambia todo. Lo cambia por completo. Y supongo que esa tensión original, esa lucha entre el deseo de ser el Padre Todopoderoso y la ley que lo prohíbe, no desaparece así como así. Nunca desaparece. Es el motor oculto de la historia. Y Freud lo vio con una claridad aterradora después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Pensemos en el contexto. Europa venía de la Belle Époque, una era de optimismo, de fe ciega en el progreso, en la racionalidad. Y de repente, la guerra desata un nivel de barbarie, de crueldad y autodestrucción que nadie creía posible entre naciones civilizadas. Claro, fue una carnicería industrializada. Millones de muertos por unos pocos metros de barro. Para Freud, esto no fue una anomalía. Fue la prueba definitiva de que bajo el fino barniz de la civilización, los instintos más brutales, la agresividad, el tánatos o pulsión de muerte, seguían ahí, intactos. Esperando su momento. No es un estado natural de paz, sino una lucha constante y agotadora contra nuestra propia naturaleza. Entiendo. La civilización nos reprime. Pero esa energía de la agresividad, del deseo, tiene que ir a alguna parte, no puede simplemente desaparecer en el éter. ¿Qué pasa con ella? ¿Explotamos? Es una muy buena pregunta. Si la civilización solo reprimiera, sería insostenible. Explotaríamos, claro. ¿En forma de neurosis o...? O de violencia, como en la guerra. Pero Freud identifica un mecanismo psíquico mucho más sutil y productivo, que es la piedra angular de la cultura: la sublimación. ¿La sublimación? ¿Suena a algo casi químico? Pues es una buena analogía. Es el proceso de desviar la energía de esos instintos primarios, principalmente sexuales y agresivos, que no pueden satisfacerse directamente, y canalizarla hacia fines que no son ni sexuales ni agresivos, pero que son socialmente valorados. O sea, una transformación. Es una transformación de la energía bruta en algo refinado. Un momento. ¿Me estás diciendo que las más grandes creaciones humanas podrían tener un origen tan básico? Ujú. ¿Que la Capilla Sixtina podría ser en el fondo el resultado de la energía sexual reprimida de Miguel Ángel? Si eso es cierto, cambia por completo cómo vemos la historia del arte. Desde la perspectiva freudiana, es exactamente así. La novena sinfonía de Beethoven, la teoría de la relatividad de Einstein, el esfuerzo titánico para construir una catedral. Todo. Todo ello sería el resultado de la sublimación.
Es la energía del deseo que, al no poder cumplirse de forma directa, se desvía para crear belleza, conocimiento o progreso. La civilización se beneficia enormemente de esto. Es un trueque. Le damos nuestras pulsiones y ella nos devuelve arte, ciencia y orden. Pero eso suena un poco determinista, ¿no? Estamos diciendo que no hay verdadera creatividad ni búsqueda altruista del conocimiento, sino que todo es simplemente un impulso primario redirigido. Bueno, es una muchos artistas y científicos no les gustaría nada esa idea. Es una de las críticas más fuertes al psicoanálisis, sin duda. Reduce las motivaciones humanas más elevadas a sus orígenes más bajos. Pero para Freud no le quita valor a la obra. ¿Ah? Simplemente explica de dónde proviene la increíble cantidad de energía psíquica necesaria para crear algo tan complejo. No es que el artista piense en sexo mientras pinta, es que la energía que lo impulsa es de origen libidinal. Es una solución ingeniosa de la psique para un problema irresoluble. Una solución ingeniosa, pero has dicho que la sublimación es la piedra angular de la cultura. Parece una solución elegante, la verdad. ¿Lo es? La sociedad se mantiene en orden y además produce obras magníficas. Si esto funciona tan bien, ¿dónde está el malestar del que hablábamos al principio? ¿Por qué no somos todos felices sublimando nuestros instintos? Ahí está el kit de la cuestión, el giro trágico de la teoría freudiana. Porque la sublimación es una solución, sí, pero es una solución imperfecta. Ah, Nunca, jamás proporciona la misma satisfacción que la descarga directa del instinto original. ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que la energía se desvía, pero siempre hay una pérdida en la transacción. La satisfacción de pintar una obra maestra, por muy intensa que sea, nunca equivale a la satisfacción plena y directa del deseo sexual o agresivo original. Siempre queda algo. Siempre queda un remanente, una tensión residual que no se ha descargado, una pequeña frustración perpetua. O sea que el trueque no es perfecto. Cambiamos la satisfacción directa de nuestros instintos por seguridad y cultura, pero siempre queda una parte de los otros que no está satisfecha. Eso es. Es como intentar saciar el hambre mirando fotos de comida. Te distrae, pero no te nutre de la misma manera. Esa es una analogía fantástica, fantástica. Y ese remanente de insatisfacción, esa tensión que nunca se libera del todo, es la persistencia del malestar originario de la cultura. El famoso malestar. Para Freud, este malestar no es un fallo del sistema que se pueda arreglar con más terapia o mejor política. Es una característica estructural inherente a la propia civilización. Es, como se menciona en los textos, el precio a pagar por vivir en sociedad y beneficiarse de sus comodidades. Es como esa sensación, no sé, de estar mirando las vidas supuestamente perfectas en redes sociales. Sabemos que no es real, que es una versión editada, pero aún así genera una especie de run de descontento latente. ¿Sería ese un ejemplo moderno de este malestar del que hablaba Freud? Sería un ejemplo perfecto de un síntoma moderno de ese malestar, porque intensifica la brecha entre el deseo de una satisfacción total que esas imágenes prometen y la realidad de nuestra vida sublimada y restringida. Claro. Vivir en sociedad implica, por definición, estar permanentemente un poco frustrados, y esa frustración es la cuna de la neurosis. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que desde esta óptica, esa sensación de que algo falta, esa ligera ansiedad o descontento que a veces sentimos sin motivo aparente, Sí. no es una patología individual que haya que curar a toda costa, sino la condición normal de cualquier ser humano civilizado. Exacto. Es la cicatriz del crimen original. Exactamente. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la teoría de Freud desafía directamente toda la industria contemporánea de la felicidad. Totalmente. La idea de que podemos y debemos ser felices todo el tiempo, de que cualquier sentimiento negativo es un problema a erradicar, Freud nos diría que eso es una fantasía infantil, Una negación de la realidad. una negación de la realidad de nuestro pacto con la civilización. Sí. Entonces, la búsqueda de la felicidad total y constante no solo es inútil, sino que podría ser contraproducente porque nos hace sentir culpables por sentirnos, pues, normales. Precisamente. Y esto plantea una pregunta importante. Si un cierto grado de malestar es inevitable, ¿cómo deberíamos entender conceptos como el bienestar o la realización personal? Claro. Quizá el objetivo no sea eliminar la insatisfacción, que es imposible, sino aprender a gestionarla, a entender su origen y a canalizarla de formas creativas y productivas.
aceptar que la frustración es parte del juego. El propio Freud, según se desprende de los textos, tenía una visión bastante pragmática. Creía que entender este mecanismo no era para deprimirse, sino que podía usarse con fines educativos, Sí. para garantizar una sociedad de adultos sanos, maduros y responsables. Ser un adulto maduro, para él, significaría aceptar este malestar fundamental. Sí, para Freud, la madurez es el paso del principio del placer, que es la búsqueda infantil de satisfacción inmediata, al principio de realidad, ¿Qué es la aceptación? que es la aceptación de que la satisfacción debe ser pospuesta, negociada y a menudo parcial. Un adulto sano no es el que ha eliminado sus frustraciones, sino el que ha encontrado formas de vivir con ellas sin destruirse a sí mismo ni a los demás. Lo que nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. Si aceptamos esta premisa freudiana de que la satisfacción completa es una fantasía y un cierto malestar es el peaje ineludible de la vida en común, ¿Deberíamos cambiar la forma en que educamos a las nuevas generaciones? es la pregunta del millón. En lugar de promover la persecución incansable de un ideal de felicidad inalcanzable que puede generar aún más frustración y sentimiento de fracaso, sería más sano, en términos freudianos, enseñar a aceptar, comprender y navegar ese inevitable malestar en la cultura. Enseñar resiliencia. Enseñar resiliencia ante la frustración en lugar de la búsqueda de una satisfacción que quizá es imposible. A ver, para captar de Bernals el alcance del pensamiento de Freud, no podemos quedarnos solo en sus primeras ideas sobre la histeria o en cómo interpretar los sueños. Para nada. Hay que ir mucho más allá. Claro. Hay que viajar a esa etapa en la que Freud, levanta la mirada del diván, ¿no? Deja de mirar a un solo paciente y se atreve a analizar la civilización entera. Sí, sobre todo a partir de 1910 y más aún después del trauma de la Primera Guerra Mundial. Ahí es cuando su reflexión se dispara hacia la historia, el arte, la religión. Exacto. Y la gran pregunta que nos plantean estas fuentes es: ¿qué pasa cuando esas tensiones, esos conflictos que Freud veía en una persona, se aplican a toda la sociedad? Es que esa es la clave. No es que abandonara sus ideas, para nada. Es que las amplió. Las puso bajo un microscopio gigantesco. Empezó a ver la cultura como una especie de mente humana a gran escala. Vaya. Las mismas fuerzas que luchan dentro de nosotros, los impulsos, los deseos, las defensas que creamos, pues él las ve ahí fuera, operando a nivel colectivo en la política, en el arte, en nuestras leyes. O sea, en todo. En todo. Y en el centro de ese análisis sitúa un choque que para él es inevitable, casi una ley de la existencia. El tira y afloja constante. Justo, entre lo que nos apetece hacer como individuos y lo que la sociedad nos exige para poder vivir juntos. Ese es el corazón de su obra, El malestar en la cultura. Un momento, entonces, porque esto es una idea muy potente y, la verdad, bastante pesimista. Lo es. Freud nos está diciendo que la civilización, con todo lo que nos da, seguridad, orden, tecnología, no es una solución, sino que es parte del problema. Exacto. Suena que estamos atrapados o vivimos como salvajes, libres pero en peligro constante, o vivimos civilizados pero crónicamente frustrados. No hay un punto medio. ¿Qué decían las fuentes sobre eso? Pues es que esa es la paradoja que él plantea. No hay una salida fácil. Para poder convivir, para no matarnos los unos a los otros por cualquier capricho, Claro. tenemos que reprimir nuestros instintos más básicos, sobre todo, dice él, los dos grandes motores, el sexual y el agresivo. La sociedad nos pone límites. Constantemente. Nos dice, no puedes hacer eso, no puedes tener eso, y toda esa energía instintiva, toda esa pulsión, no desaparece por arte de magia. Tiene que ir a alguna parte. A alguna parte sí. Y aquí es donde entra en juego un concepto que aparece una y otra vez en las notas: la sublimación. Pero no es solo reprimir y ya está, ¿verdad? Es algo más. Sofisticado. Mucho más. La sublimación es el mecanismo de defensa más elegante de la psique, por así decirlo. El más elegante. Sí. Es el arte de coger esa energía bruta, esa pulsión sexual o agresiva que no podemos descargar directamente, Y desviarla. y desviarla hacia algo que la sociedad no solo acepta, sino que aplaude. Es como canalizar un río salvaje para que mueva los molinos del progreso. Y aquí Freud suelta una idea que es una auténtica bomba.
y que he visto repetida en varias de las fuentes. A ver. Propone que las mayores glorias de nuestra especie, desde la ciencia, las artes, no son más que el resultado de nuestra frustración. Estoy entendiendo bien. Me estás diciendo que para Freud, sin esa represión sexual y agresiva, ¿no tendríamos la Capilla Sixtina? Dicho así, suena brutal, pero sí, esa es exactamente la tesis. Es tremendo. Freud diría que la energía que Miguel Ángel no usó para otros fines más primarios, la sublimó en forma de arte sublime. Entiendo. La curiosidad insaciable de un científico, la dedicación obsesiva de un artista, la ambición de un líder. Todo eso, en el fondo, sería energía instintiva redirigida. Es una visión un poco cínica, si quieres. Un poco sí, pero también fascinante. Convierte nuestras frustraciones en el motor de la creatividad. Vale, pero entonces si somos tan buenos desviando esa energía, ¿dónde está el malestar? Ah, Si podemos convertir la frustración en obras de arte, parece un buen trato, ¿no? ahí está la trampa. Lo que Freud deja muy claro, y es un punto crucial, es que la sublimación nunca, ¿Nunca? jamás, nos da una satisfacción completa. Es un apaño, una solución de compromiso. O sea, es un parche. Es un parche, sí. La obra de arte puede darte gloria, el descubrimiento científico reconocimiento, pero no sacian el deseo original. Siempre queda un resto, una tensión que no se va, una insatisfacción de fondo. Y eso es el malestar en la cultura. Vale, ahora lo entiendo mejor. No es un error del sistema que podamos arreglar con una nueva ley o con más tecnología. Es una característica de fábrica. Estamos, por así decirlo, diseñados para estar crónicamente insatisfechos. Justo esa es la idea. Y claro, esto cobra un sentido mucho más oscuro cuando piensas en el momento en que lo escribe. Totalmente. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos, una violencia nunca vista. Freud vio cómo la civilización más avanzada del mundo se había autodestruido. Claro. Para él debió ser la prueba definitiva de su teoría. Fue la confirmación más terrible. La guerra le demostró que esa fina capa de civilización que nos recubre es increíblemente frágil. Se rompe. Y tanto que se rompe. Demostró que por mucho que sublimemos y reprimamos, la pulsión de muerte, la tendencia a la destrucción, sigue ahí, agazapada. Esperando. Y cuando la presión es demasiada, esa capa se resquebraja y el monstruo sale. El malestar no es solo una ligera incomodidad existencial, es el motor de una tensión que puede llevarnos a componer una sinfonía o a destruir un continente. Es una visión muy sombría. Y después de su muerte, este legado tan potente y complejo no se quedó intacto. Para nada. Todo lo contrario. Las fuentes describen cómo se fragmentó en direcciones casi opuestas, como si sus seguidores se hubieran quedado con partes distintas de su herencia. Totalmente. Fue una explosión. Por un lado, una rama se fue hacia la filosofía, el lenguaje, la estructura, la vía, digamos, más intelectual y europea. ¿Y ahí? Y ahí, la figura indiscutible es el psiquiatra francés Jacques Lacan. Cogió el psicoanálisis de Freud y lo mezcló con la lingüística estructuralista, llegando a decir que en el fondo, de lo que trata todo esto es de sentido y palabra. Vale, Lacan, siempre suena increíblemente complicado. A ver si podemos hacerlo comprensible. Venga. Las notas hablan del estadio del espejo, como un punto de partida fundamental. ¿Qué es eso exactamente? Es un concepto brillante y bastante intuitivo si le das una vuelta. A ver. Imagina un bebé de unos meses. Su experiencia de sí mismo es un caos de sensaciones. Hambre, frío, movimiento. No hay un yo unificado. Eso. Un cuerpo fragmentado. Eso es. Pero un día se ve en un espejo y por primera vez se reconoce. Ve una imagen completa, total de sí mismo. Ese soy yo, es un momento fundacional. Es la primera vez que se percibe como una unidad. Aunque sea a través de una imagen externa. Precisamente, a través de una imagen. De acuerdo, me veo en el espejo y por fin tengo una idea de quién soy. Una imagen completa. Pero es solo una imagen, algo de fuera. ¿Cómo se construye una identidad real a partir de ahí? Muy buena pregunta, porque eso nos lleva directamente a los 3 famosos registros de Lacan. Venga. El primero ya lo tenemos, lo imaginario. No se refiere a la fantasía, sino a ese yo que se forma en el espejo. La imagen. La imagen. Piensa en un perfil de Instagram o de LinkedIn. Es esa imagen idealizada, coherente y perfecta que construimos de nosotros. Ya. Nos salva de sentirnos fragmentados, pero es una especie de fachada, una identidad prestada de una imagen.
Entiendo lo de la imagen prestada, la máscara social. Pero la vida es mucho más que eso, ¿no? Claro, Hay cosas que nos pasan que no tienen imagen ni nombre, como la angustia pura, el pánico, el trauma. ¿Dónde encaja eso en el puzzle de Lacan? lo has clavado. Eso es lo real. Lo real. Es el concepto más escurridizo. Lo real es todo aquello que no se puede decir, que el lenguaje no puede atrapar. Como el terror de una pesadilla. Por ejemplo, es el terror sin forma de una pesadilla justo antes de despertar. Es el trauma en su estado más crudo, antes de que podamos ponerle palabras. Es el caos sobre el que construimos nuestro mundo de significados para no volvernos locos. Vale. Tenemos la imagen ideal, lo imaginario, y el caos sin nombre, lo real. Ajá. Parece que falta el pegamento que lo une todo. ¿Qué pasa con el mundo en el que vivimos? Con las reglas, las leyes, el propio lenguaje. Ese es el tercer y más importante registro, lo simbólico. Lo simbólico. Sí, es el mundo de las palabras, de las normas sociales, de la cultura. Es la estructura que ya estaba ahí antes de que naciéramos. Lacan lo llama el gran otro. El gran otro. Sí. Cuando un niño aprende a hablar, no solo aprende palabras, sino que entra en todo un sistema de reglas, de lo que está bien y mal, de quién es quién en la familia. Es al entrar en lo simbólico cuando nuestro yo deja de ser solo una foto bonita y se convierte en un sujeto social, definido por su relación con los demás. Es fascinante. Una visión del ser humano construido casi enteramente por el lenguaje y la estructura social. Totalmente. Pero mientras esto pasaba en París, al otro lado del Atlántico, el legado de Freud tomaba un camino radicalmente distinto. Diametralmente opuesto. En Norteamérica triunfó lo que se conoce como la psicología del yo. Psicología del yo. Y si la escuela lacaniana era crítica, compleja y un poco pesimista, esta nueva corriente era todo lo contrario, pragmática, optimista e individualista. Encajó como un guante en la cultura estadounidense. Suena hecho a medida para el sueño americano, ¿no? Totalmente. Ya no se trata de desentrañar las estructuras del lenguaje, sino de otra cosa completamente distinta. Por completo. El objetivo de la psicología del yo no es entender cómo la cultura nos construye. Sino fortalecer al individuo. Exacto, fortalecer al individuo para que tenga éxito dentro de esa cultura. El foco está en la autorrealización, en la competencia, en la capacidad de adaptarse. Es una psicología del cómo triunfar. Eso es, no del por qué sufro. Las fuentes señalan que a veces llega a ignorar casi por completo las circunstancias sociales o económicas. El mensaje es, si te esfuerzas, puedes adaptarte y ser feliz. La diferencia es abismal. Lacan te diría que tu yo es una construcción social dependiente del otro. Y la psicología del yo te diría que tu yo es algo que debes fortalecer para competir y ganar. Son dos mundos, Podemos ver la sombra de esta corriente en la psicología más popular de hoy en día. sin ninguna duda. Su influencia es enorme. Se puede rastrear en la psicología humanista y más recientemente en toda la explosión de la psicología positiva. Claro. Todo ese énfasis en descubrir tus fortalezas, en ser resiliente, en buscar la felicidad como un objetivo personal. Tiene sus raíces en esta interpretación optimista e individualista de Freud. Son dos legados que partieron del mismo sitio. Del mismo punto, ¿sí? Y acabaron mirando estrellas completamente diferentes. Uno a la estructura social que nos define, y el otro al individuo que debe navegarla. Si echamos la vista atrás, hemos explorado una visión del ser humano increíblemente compleja. Muchísimo. Una criatura movida por fuerzas inconscientes que no controla, por impulsos primarios de vida y de destrucción que chocan sin parar contra los muros que nosotros mismos hemos levantado para poder convivir. Sí. La cultura, esa gran obra colectiva, nos protege del caos, de la naturaleza y de nuestra propia agresividad, pero, a la vez, nos reprime. Siempre. Y de esa represión nace un malestar inevitable, una tensión que nunca se va, y que es el motor silencioso de nuestras mayores creaciones y también de nuestras más profundas neurosis. Y creo que ahí sigue estando su valor hoy. Más allá de si la ciencia actual valida cada uno de sus puntos. Ajá. Lo que hizo el psicoanálisis fue abrir un campo de debate que es fundamental. Puso sobre la mesa la subjetividad, el poder de las palabras para crear nuestra realidad, y esa tensión irresoluble entre nuestro cuerpo, nuestro organismo biológico Y la cultura. y la cultura en la que nacemos. Y esas son preguntas que siguen siendo absolutamente esenciales para cualquier intento de comprender la mente humana en toda su complejidad.
Y ahora dejamos el diván y la oscuridad del inconsciente para viajar a otro lugar y a otra época. Cambiamos de tercio. Nos vamos a Alemania justo antes de la guerra para encontrarnos con un grupo de psicólogos que decidieron dejar de interpretar lo que hay dentro de la mente y simplemente observar con atención lo que ocurre fuera. Y se encontraron con sorpresas. Y lo que descubrieron fue sorprendente. Vieron cosas que se mueven. En nuestro próximo análisis llega la psicología de la Gestalt. Menudo viaje. Me ha encantado la analogía del coche. El motor acelerado, el copiloto gritando y el pobre conductor sufriendo. Creo que mi yo necesita unas vacaciones urgentes. Y hablando de conflictos internos, aquí va la pregunta del episodio. ¿En qué situación de tu vida has notado más claramente la pelea entre tu ello, lo que querías hacer, y tu superyo, lo que debías hacer? Mándanos un audio de WhatsApp contándonos ese drama interno. Queremos salseo psicoanalítico. Recuerda que si necesitas bajarle el volumen a ese superyo castigador, tienes Happy. Meditaciones, relax y tu psicólogo de bolsillo para poner orden en el tráfico mental. Enlace en la descripción. Y oye, si has llegado hasta aquí y no te has suscrito, es que tu instinto de muerte, Thanatos, te está ganando la partida. Suscríbete, dale like y comparte. Ayúdame a mantener el trabajo un día más. Y atención, porque en el próximo episodio abandonamos el diván de Viena y nos vamos a una isla con chimpancés. Sí, habéis oído bien. Vamos a descubrir cómo un grupo de monos y unas ilusiones ópticas pusieron en jaque a toda la psicología mundial. Bienvenidos a la Gestalt. Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente